Yuji Itadori es una anomalía desde el primer latido, no porque sea el recipiente de Sukuna, sino porque incluso antes de eso ya vivía con una pregunta que la mayoría evita: ¿qué significa morir bien? Mientras otros protagonistas del shonen nacen queriendo ser los mejores, los más fuertes o los más reconocidos, Itadori comienza su historia mirando a la muerte de frente, sentado al borde de una cama de hospital, escuchando a su abuelo decirle que ayude a la gente, que no muera solo. Esa frase no es un consejo, es una herida abierta que define toda su arquitectura emocional. Desde ahí, Itadori no vive para ganar, vive para que la muerte tenga sentido. Y esa es una carga infinitamente más pesada que cualquier maldición. Y con todo esto, sean bienvenidos así a un nuevo episodio donde analizaremos a este personaje. En términos narrativos, Itadori no es un héroe aspiracional, es un gestor de culpa. Cada decisión que toma está atravesada por la necesidad de que su existencia sea útil, de que su vida compense algo, aunque no tenga claro qué. Su brújula moral no apunta al éxito, apunta a la responsabilidad. Y ahí es donde Jujutsu Kaisen rompe el molde del shonen clásico. El protagonista no quiere salvar el mundo, quiere cumplir una promesa implícita que ni siquiera pidió cargar. Itadori no eligió ser especial, eligió no mirar hacia otro lado. Y el universo lo castigó por eso, otorgándole el papel más cruel: vivir sabiendo que su cuerpo es una bomba de tiempo. Cuando Itadori se traga el dedo de Sukuna, no lo hace por ambición ni por curiosidad, lo hace porque alguien tiene que hacerlo. Ese gesto define su psicología entera. Es la mentalidad del sacrificio inmediato, del yo me encargo, del si no soy yo, ¿quién? Desde una perspectiva emocional, Itadori es un personaje que nunca se pone a sí mismo en la ecuación como prioridad. Su vida es un recurso, no un tesoro. Y eso, aunque suene noble, es profundamente trágico, porque el verdadero conflicto de Itadori no es Sukuna, es su incapacidad de reconocerse como alguien que merece vivir por sí mismo. Sukuna funciona como el espejo más cruel posible. No solo es un demonio, es la negación absoluta de todo lo que Itadori representa. Donde Itadori valora la vida humana, Sukuna la desprecia. Donde Itadori siente culpa, Sukuna siente placer. Pero más allá de eso, Sukuna encarna una verdad que Itadori intenta evitar: el poder sin moral, la existencia sin justificación. Sukuna no necesita una razón para vivir ni para matar, y esa libertad es exactamente lo que Itadori no tiene. Cada vez que Sukuna toma el control, no solo hay destrucción externa, hay una erosión interna en Itadori, una confirmación de su peor miedo: que su existencia cause más dolor del que evita. Aquí es donde Itadori se distancia radicalmente de otros protagonistas. No hay un momento en el que diga, me haré más fuerte para vencerlo. Su pensamiento es más oscuro y más humano. Si existo, la gente muere. Esa idea se instala lentamente como veneno, especialmente después de Shibuya. Shibuya no es un arco de acción, es una autopsia moral. Cada cadáver, cada grito, cada ciudad rota es una fractura que Itadori siente que debe pagar. No importa si no tuvo el control, no importa si fue manipulado. Para él, el resultado es suficiente para declararse culpable. Después de Shibuya, Itadori ya no es un chico optimista con fuerza sobrehumana. Es un joven caminando con el peso de una masacre que no puede deshacer. Aquí su psicología entra en una fase crítica. El héroe que ya no cree en la redención. Itadori empieza a verse no como una persona, sino como una herramienta peligrosa que debe ser utilizada hasta romperse. Esta mentalidad es devastadora porque elimina cualquier posibilidad de autocuidado. Itadori no se pregunta qué quiere, se pregunta cuánto puede aguantar antes de ser eliminado. Su relación con la muerte evoluciona de una forma brutal. Al inicio quería que todos murieran acompañados, con dignidad. Después de Shibuya empieza a aceptar que algunas muertes simplemente ocurren y que él es parte del mecanismo que las produce. Este cambio no lo vuelve frío, lo vuelve silencioso. Itadori no pierde empatía, pierde esperanza, y eso es mucho más peligroso. Un personaje sin esperanza pero con voluntad es un arma que no sabe cuándo detenerse. Narrativamente, Itadori se convierte en un protagonista reactivo.
no proactivo, no lidera por carisma, lidera por resistencia, sigue avanzando no porque crea que el camino vale la pena, sino porque detenerse sería admitir que todo el sufrimiento fue en vano. Su cuerpo sigue, pero su espíritu se va fragmentando y aún así no se quiebra del todo porque siempre hay alguien más sufriendo que él. Esa comparación constante lo mantiene en movimiento, pero también lo condena a no sanar nunca. En términos simbólicos, Itadori representa la pregunta central de Jujutsu Kaisen. ¿Vale la pena vivir en un mundo donde el mal es estructural, no excepcional? A diferencia de personajes como Gojo, que desafían al sistema desde el poder, Itadori lo hace desde la carne. Él no puede cambiar las reglas, solo puede absorber las consecuencias. Es el empleado que paga los errores de la empresa, el soldado que muere por decisiones que no tomó, el joven que hereda un mundo roto y se siente obligado a arreglarlo con sus propias manos. Su vínculo con otros personajes refuerza esta idea. Como Megumi, Itadori encuentra un reflejo distinto, alguien que también sacrifica su bienestar por una moral rígida, pero que al menos reconoce sus límites. Konovara ve una forma de vivir con orgullo incluso en la violencia. Cada uno representa una posibilidad que Itadori observa pero no se permite adoptar. Él siempre elige la opción que duele más porque en su lógica interna el dolor es la prueba de que está haciendo lo correcto. Itadori no busca ser recordado, busca que su existencia reduzca el sufrimiento neto del mundo, aunque sea mínimamente. Es una visión casi contable de la ética. Si mueren menos personas gracias a mí, entonces valió la pena. Pero esta lógica tiene una falla fatal. Nunca contempla el valor de su propia vida como algo intrínseco. Él es una variable reemplazable en su propio sistema moral, y eso lo convierte en el protagonista más triste de su generación, no porque llore, sino porque nunca se permite hacerlo. Si miramos su arco como un todo, Itadori no está aprendiendo a ser más fuerte, está aprendiendo a cargar con la culpa sin desaparecer. Cada pelea, cada derrota, cada victoria lo empuja a una pregunta inevitable. ¿Hasta cuándo puedo seguir siendo el recipiente del mal sin convertirme en él? Y esa pregunta sigue sin respuesta porque Jujutsu Kaisen no ofrece consuelo fácil. No promete que el sacrificio será recompensado, solo muestra que alguien tiene que pagar el precio. E Itadori, una y otra vez, da un paso al frente. En última instancia, Yuji Itadori no es el elegido, es el que se quedó, el que no huyó, el que decidió vivir con las consecuencias cuando otros no pudieron o no quisieron. Su tragedia no es morir joven, es vivir lo suficiente para entender que la bondad no siempre salva a nadie, pero aún así elegirla. En un mundo gobernado por maldiciones nacidas del miedo humano, Itadori es la prueba de que la compasión también puede ser una maldición, una que no te mata de golpe, sino que te consume lentamente mientras sigues avanzando. Y quizá ahí está la verdad más incómoda de su personaje. Itadori no lucha porque crea en un final feliz, lucha porque alguien tiene que hacerlo. No es esperanza lo que lo mueve, es responsabilidad, y eso, en un universo como el de Jujutsu Kaisen, no lo convierte en un héroe brillante, sino en el tipo de héroe que el mundo utiliza y luego olvida. Pero mientras siga respirando, mientras siga caminando entre ruinas y cadáveres, Yuji Itadori seguirá encarnando la pregunta que nadie quiere responder: ¿cuánto dolor es aceptable para que el mundo siga funcionando? Itadori tiene un beneficio central que lo convierte en una pieza invaluable dentro del ecosistema de Jujutsu Kaisen: su humanidad intacta. En un entorno donde la violencia se normaliza y la muerte se vuelve estadística, Itadori sigue viendo personas, no daños colaterales. Ese rasgo, lejos de ser ingenuo, funciona como un estabilizador ético. Donde otros personajes optimizan resultados, Itadori protege valores. Su presencia evita que el mundo de la hechicería se convierta en una maquinaria cínica sin freno, porque él recuerda constantemente que cada maldición derrotada implica una vida afectada. Su empatía no es pasiva, se traduce en acción inmediata, en ponerse al frente, en absorber el golpe que iba dirigido a otro. Ese impulso lo convierte en un líder silencioso,
no ordena pero inspira, no diseña estrategias complejas pero empuja a los demás a no rendirse cuando todo parece perdido. Otro beneficio clave es su resistencia psicológica. Itadori no es un vulnerable al trauma, pero tampoco se rompe con facilidad. Soporta culpas que no le corresponden, carga errores sistemáticos como si fueran personales y aún así continúa avanzando. En términos narrativos, es un activo de alta durabilidad emocional. Cada caída lo vuelve más consciente del costo de la lucha, no más indiferente. Esa capacidad de seguir sin anestesiarse lo convierte en una anomalía poderosa, alguien que sufre pero no se deshumaniza. Además, su relación con Sukuna, por más aterradora que sea, le da acceso a un poder que ningún otro personaje podría manejar sin perderse por completo. El verdadero beneficio no es la fuerza bruta, sino su capacidad de coexistir con el mal sin justificarlo, sin romantizarlo, sin dejar que lo defina. Sin embargo, las deficiencias de Itadori son el reverso exacto de sus virtudes. Su empatía extrema se convierte en una fuga constante de energía vital. Al priorizar siempre a los demás, Itadori se excluye de su propio sistema de valor. No se percibe como alguien que deba ser salvado, solo como alguien que debe salvar. Esta lógica lo lleva a una autodestrucción lenta pero constante. No pone límites, no negocia con su desgaste, no contempla la posibilidad de retirarse. En un entorno donde la supervivencia exige pragmatismo, Itadori opera desde una ética absoluta que no siempre es sostenible. Su incapacidad para aceptar que no puede salvar a todos lo empuja a una culpa crónica que erosiona su identidad. Otra deficiencia crítica es su relación con la responsabilidad. Itadori asume culpas que no le pertenecen y decisiones que no tomó. Esto lo convierte en un protagonista emocionalmente manipulable. El sistema, los adultos, incluso el destino se apoyan en su disposición a sacrificarse sin cuestionar. Él no exige rendición de cuentas, se convierte en la rendición de cuentas, y aunque eso lo hace admirable, también lo vuelve reemplazable, consumible, explotable. Su crecimiento no sigue una curva de ambición, sino de desgaste. No busca un futuro, solo la reducción del daño inmediato, lo cual limita su capacidad de imaginar una vida más allá del conflicto. Finalmente, la mayor deficiencia de Itadori es su negación del derecho a vivir por sí mismo. No se permite desear, no se permite soñar, no se permite elegir un camino que no implique dolor. Vive bajo la premisa de que su existencia debe justificarse constantemente, como si respirar fuera un privilegio que debe pagarse con sufrimiento. Esa visión lo mantiene en movimiento, sí, pero también lo encierra en un ciclo donde la muerte parece la única conclusión lógica. No porque quiera morir, sino porque no sabe cómo permitirse vivir. En conjunto, Yuji Itadori es un personaje con beneficios morales altísimos y costos personales devastadores. Es el tipo de activo que mantiene al mundo funcionando mientras se destruye en silencio. Y la pregunta que deja flotando su arco no es si será más fuerte, sino si algún día entenderá que su vida también cuenta como una victoria. Cuando todo esto termine, si es que alguna vez termina, no habrá estatuas para Itadori. No porque no las merezca, sino porque el mundo que salvó no sabrá cómo nombrar lo que hizo. No hay palabra para alguien que dio su vida antes de perderla, que se ofreció como recipiente del horror sin pedir nada a cambio, que caminó hacia la oscuridad no por valentía, sino porque nadie más dio el paso. Itadori no dejará un legado visible, dejará una ausencia difícil de explicar, una grieta en la historia donde alguien debería haber estado. Tal vez sobreviva, y esa posibilidad es incluso más cruel. Vivir después de todo significaría cargar no solo con los muertos, sino con la pregunta que nunca se atrevió a responder. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace alguien que convirtió el sacrificio en identidad cuando ya no hay a quien salvar? Itadori nunca aprendió a existir sin una amenaza encima, sin una deuda moral persiguiéndolo. La paz para él no es un premio, es un territorio desconocido, y los territorios desconocidos asustan más que el infierno que ya conoces. Si muere será en silencio, no como un mártir glorificado, sino como alguien que simplemente dejó de resistir. No habrá últimas palabras épicas, porque Itadori nunca luchó para ser recordado. Morirá como vivió, creyendo que así debía ser, convencido de que su final es solo una consecuencia lógica de haber existido demasiado cerca del mal, y el mundo seguirá, siempre sigue. Esa
es la traición final. Lo verdaderamente devastador no es su posible muerte, sino la certeza de que nadie le enseñó a quedarse, a vivir sin pedir permiso, a pensar que su risa, su cansancio, su miedo también merecía un lugar. Yuji Itadori fue entrenado para pelear, para resistir, para cargar, pero nunca para descansar, y un héroe que no sabe descansar está condenado, gane o pierda. Cuando el polvo se asiente y las maldiciones se disipen, quedará una pregunta flotando en el aire, incómoda, sin respuesta. ¿Quién cuida a los que siempre estuvieron dispuestos a desaparecer por los demás? Si nadie responde, entonces el verdadero horror de Jujutsu Kaisen no serán las maldiciones, sino el sistema que necesitó a alguien como Itadori y nunca pensó en salvarlo a él. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué otro personaje te gustaría que analizara en un próximo video.